punto, ¿cómo interpretan este financiamiento regenerativo desde su campo de acción? Financiamiento regenerativo yo creo que está extraordinariamente bien enmarcado con los dos ponentes anteriores. Definitivamente Mariela y Daniel son un extraordinario ejemplo. No existe financiamiento regenerativo si no viene y parte de un proceso productivo regenerativo, ¿verdad? Entonces, para nosotros lo que es muy importante mencionar es, actualmente en la economía el modelo está así. Básicamente las finanzas que querían servir a la economía y la economía que quería servir a la comunidad terminaron volteándose de cabeza, y ahorita las finanzas son, digamos, en vez de ser el sirviente del sirviente, son el amo del amo. ¿Qué pasa? Que entonces, si no cambiamos el modelo de cómo estamos financiando, las finanzas terminan siendo extractivas por diseño y acumulativas por diseño. Entonces, para poder realmente cambiar el modelo financiero y que realmente logremos todo lo bonito de la conservación y las comunidades y demás, tenemos que cambiar el cómo se financia. Y aquí hay un gran cambio de paradigma, que era lo que justo mencionaba Lorenzo al principio, el gran cambio de paradigma de que no nada más hay que cambiar qué financiamos, hay que cambiar el cómo. Porque si no cambiamos el cómo lo financiamos, estamos usando otra vez un modelo extractivo de finanzas para financiar modelos a lo mejor regenerativos. Entonces sí necesitamos cambiar los cómo. Entonces un tema muy importante que tenemos que cambiar es la deuda normalita, la que está por default en los bancos, normalmente viene como un esquema diseñado a favor o digamos siguiendo los costos de capital del banco. No necesariamente está hecho para atender a los ciclos productivos de un apicultor o un ganadero, porque cuando el pago de intereses es mensual y el ganadero obviamente su venta no es mensual y el apicultor tampoco, pues ahí te das cuenta que ese mecanismo de deuda está diseñado para los bancos, no para los productores, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que los modelos por default están hechos de manera acumulativa y degenerativa. Tendremos que partir de modelos financieros que sean distributivos por diseño y que vayan al ciclo productivo, a la par del ciclo productivo de los proyectos. Entonces, ¿qué pasa ahorita en las finanzas a nivel global? Todos los temas de deuda están hechos precisamente con esos esquemas de costo de capital acumulado. No viendo o entendiendo qué es el proyecto productivo que se está financiando. Siempre estamos en el mundo de inversión de impacto, por ejemplo, o de las ONGs, ayudando a que cambien los productores, a que cambien sus prácticas, hay que capacitarlos a ellos. Siempre la oferta de proyectos es la que tenemos todos que ayudar. Y no nos damos cuenta a lo mejor que también al que hay que mover y cambiar, pues es al que está también como inversionista. O sea, realmente mucho de lo que tiene que cambiar también es del lado del banco. Porque también si el banco no está, digamos, produciendo resultados regenerativos, es porque no está usando un sistema regenerativo. Entonces, por más que quiera financiar ahora paneles solares, no necesariamente va a romper los ciclos de desigualdad que los sistemas degenerativos están generando, ¿no? Entonces, realmente sí tiene que partir el cambio de paradigma para todos. Porque no nada más se trata de que todos los proyectos ahora cambien, ahora todos sean sostenibles y sepan de finanzas y vayan al taller de la tarde de Buen Socio, que va a estar increíble, les van a ayudar con su modelo de negocio y todo eso. O sea, claro que sí, qué padre que ustedes se muevan y cambien de paradigma y todo, pero qué importante también es para todos los bancos y para el sistema financiero global que también empiece a cambiar de paradigma. Y empezamos ya a ver señales de que esto está sucediendo, pero muy poco y muy lento, porque la verdad los que tienen urgencia de cambio son las Marielas del mundo, ¿verdad? Los Danieles del mundo tienen la urgencia del cambio porque viven de la tierra y del mar. Los bancos, como viven del Excel, esa urgencia de cambio no necesariamente está en ellos, la verdad. Y empezamos a ver que empieza a haber esta ruptura de paradigma en varios lugares financieros. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo más importante de Estados Unidos, OPIC, por primera vez se le ocurrió que a lo mejor si quiere financiar realmente desarrollo, a lo mejor tiene que irse más allá de la deuda, hacia equity. Ah, mira, qué inteligentes, qué bueno. Pero faltan un chorro de bancos de desarrollo que siguen pensando en que la deuda infinita van a lograr resultados distintos. ¿Qué les falta para cambiar? O sea, si el endeudamiento infinito ya nos llevó a unos resultados bastante degenerativos, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que a lo mejor el endeudamiento infinito no es la solución?
¿Y cuándo empezamos a ver otros esquemas? Que sí hay. Entonces, afortunadamente, la inversión de impacto ya existe, ya está funcionando, pero casi todo es con dinero privado, porque los dineros del banco, siempre por estar administrado para terceros y ser muy conservadores y lo que sea, no pueden o les cuesta mucho trabajo romper sus paradigmas de cómo están financiando. Entonces, ¿qué está funcionando, digamos, a nivel esquema de modelos regenerativos de financiamiento? Hay varios, están muy alternativos, pero hay unos que van de acuerdo a los ciclos productivos de los proyectos, que se llaman, por ejemplo, eso se llaman revenue based, que quiere decir están basados en el esquema de ingresos. ¿Cómo es tu ciclo productivo? Y en base a eso generamos el modelo de financiamiento, en lugar de partir del costo de capital del banco. Entonces, ¿de dónde parte el modelo? Tiene mucho que ver con el resultado final, sea endeudamiento o sea regeneración. Y como bien vieron en la lámina que puso Lorenzo al principio, tienen la inversión destructiva, la extractiva, luego la responsable que daña un poquito menos, la sustentable, que ya sería increíble que todo fuera financiamiento sustentable, pero después está la social, de la social sigue el no extractivo o transformativo y de ese sigue el regenerativo. Hay un montón de pasos para llegar ahí. Obviamente la regeneración va a ser siempre como una... digamos, un destino mítico, ¿no? O sea, realmente el chiste es que estemos, como decía este escritor, ¿no? ¿Para qué existe la utopía? Para caminar. No nos quedemos en el financiamiento sustentable. Los bonos verdes son un buen inicio, claro, nadie dice que no, pero no son el fin. Sigamos porque de verdad financiamiento sustentable o financiamiento responsable es apenas el inicio. Necesitamos movernos más y los que más nos necesitamos mover son los sistemas financieros. Entonces, de verdad, para mí es un súper honor estar enfrente de ustedes. Ustedes están haciendo la verdadera labor regenerativa. Aquí el tema regenerativo del lado de dinero apenas está empezando. Del lado del ganado ya tiene unos cuantos años, del lado de la pesca también, del lado de la agricultura ya bastante. Pero de verdad nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes y en general, y lo vengo repitiendo en cada evento desde que Biofin nos invitaba, el tema de que realmente el banco tiene cada vez más que aprender del banco más generoso de la historia de la humanidad, que es la tierra. Entre más aprendan los bancos a ser como la tierra, que la tierra es distributiva por diseño para todos, mejor estaríamos financiando, ¿verdad? Entonces, realmente pues hay mucho que aprender de ustedes. Yo soy una eterna estudiante y de verdad un orgullo estar aquí hablando enfrente de ustedes, digo que también son unas eminencias, al lado de estos grandes panelistas y después de mi nueva novia Mariela, la amo, ya le propuse matrimonio. Y Daniel, digo, no soy pescador, pero... No, pero de verdad, qué grandes historias de regeneración. Ahí está la regeneración realmente. O sea, nosotros estamos para servirla. El financiamiento regenerativo está para servir la regeneración que ustedes están haciendo. Héctor, me voy a leer. Hola. Desde el contexto, ¿cómo ves el financiamiento regenerativo? Bueno, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación antes que nada. Hola, Lau. Compartimos muchos paneles, entonces aquí andamos por lo general. ¿Cómo veo yo el financiamiento regenerativo? Es una cuestión, como bien lo dice Laura, de diseño. Básicamente lo que hay que hacer es a las finanzas o al dinero un poquito más consciente, pero no necesariamente más consciente del ciclo productivo o del ciclo de la actividad productiva o del propio esquema de conservación o de regeneración. Hay que hacerlo también más consciente de los márgenes que maneja ese producto o sobre lo cual se está trabajando. Muchas veces, y es enorme diferencia entre el capital de riesgo y la deuda, ¿no? Cuando yo invierto en alguien capital de riesgo, si a ese cuate no le va bien, a mí no me va bien. Si ese cuate no gana, yo no gano. Cuando se invierte en deuda, a mí la verdad no me importa si le fue bien, si le fue mal. Yo lo que necesito es cobrar. Y esa es la enorme diferencia entre el capital y la deuda. Ahora, ¿todos los proyectos se deben de financiar 100% con capital? Y la respuesta es no. El capital debe servir en donde más útil es, que es aplicado a estas actividades dentro del emprendimiento de la empresa que más tiempo necesiten para ser rentables. Y lo demás debe de ser en un esquema de deuda, pero en un esquema de deuda consciente.
consciente de un ciclo productivo y consciente de un margen operativo que tiene esta empresa o este emprendimiento. De otra manera, pues la empresa va a resultar en un fracaso. ¿Todos quienes de aquí están emprendiendo socialmente? Ok, bastantes. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden financiar un emprendimiento con deuda? ¿Cuántos de ustedes están buscando un préstamo para fortalecer o emprender? Casi todos. ¿Por qué? Porque no hay otro instrumento. No hay el loco inversionista con capital de riesgo que llegue y le casque a su proyecto. Lo único que hay es deuda. Señores, la mala noticia es que es cercano a imposible nacer como emprendedor y casi en cualquier tipo de giro, hablando desde high-tech hasta esto, con deuda. Hay que nacer con capital y después fortalecer la empresa con deuda consciente, el proyecto. Esa es la enorme diferencia. Las finanzas regenerativas es una cuestión de diseño. Tiene que haber instituciones o fondos o empresas que nos dediquemos al dinero, que comprendamos esto y diseñemos específicamente sobre este tema. Desgraciadamente, como dice Laura, no habemos muchos. La economía no extractiva o las finanzas no extractivas no es otra cosa más que decir el dinero que estoy generando lo estoy extrayendo para llevarme de un corporativo en otra ciudad o en otro país. Y la otra diferencia, bueno, las finanzas no extractivas es estoy generando dinero pero estoy dejando riqueza. O sea, y esa es una enorme diferencia, abusados. No es lo mismo generar dinero que generar riqueza. Entonces, así contemplamos ahora desde esta óptica a las finanzas regenerativas, una enorme responsabilidad de que las finanzas regenerativas cierren una pinza, es encontrar proyectos regenerativos. Si no hay proyecto, no hay dónde invertir, no hay dónde montar el dinero. Y resulta muy complejo invertir dinero. ¿Dónde está Mariela? Resulta muy complejo invertir cantidades, o sea, para un fondo de inversión, por ejemplo, que invertimos en capital de riesgo, resulta increíblemente complejo invertir en 10 mujeres. Si no generamos escala, es muy complejo. ¿Por qué? Porque al final del día, al fondo, le cuesta lo mismo invertir 500,000 pesos que 50 millones de dólares. El costo de administrar ese dinero es idéntico para el fondo. Entonces resulta muy complicado. ¿Qué buscamos los que invertimos en este tipo de proyectos? Buscamos escala. O la capacidad de que 10 mujeres se conviertan en 300. Si vemos esta inquietud, esta voluntad, y mucho, señores, es voluntad. ¿De quién? De ustedes. De ponerse de acuerdo con sus vecinos, con sus compañeros de oficio, sus compañeros productores, en generar escala. De esa manera podemos empezar a pensar en poder invertir en escala y en poder justificar inversiones muchísimo más sólidas, más grandes, en proyectos que tengan sentido, pero sobre todo que tengan un sentido de impacto más profundo. ¿A qué me refiero? Impactar a una comunidad de 60 personas versus impactar a 7 comunidades con tal vez 600 personas, derramando probablemente económicamente a 1,800, 2,000 personas. Esa es la enorme diferencia. ¿Sale? Entonces, hay que cerrar la pinza. Hay instrumentos financieros regenerativos, poquitos, pero lo sabemos. Si no encontramos el otro lado de la moneda, a este socio o a este grupo, a esta comunidad que tenga la voluntad de sumarse y generar este tipo de sentido común, si lo queremos ver así, va a ser muy complejo que podamos seguir observando estos proyectos tan pequeños. Y por último, para poder hablar realmente de regeneración, tenemos que hablar de una aproximación sistémica a lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir?
No tiene ningún sentido invertir, como bien lo dice Mariela, no tenía ningún sentido invertir nada más en la pesca sustentable si no entrábamos a la capacidad que tiene ese mismo habitante de cambiarse de cachucha y generar otros oficios y balancear la carga completa del paisaje para que tenga sentido hacia el paisaje. Si nada más pensamos en inyectar dinero y desarrollar comunidades o desarrollar el proyecto productivo, lo más probable es que acabemos por inercia sobrecargando ese paisaje y depredándolo por sí mismo. Tenemos que balancear y tenemos que diseñar sobre el paisaje mismo, que la biodiversidad, que la conservación y la regeneración casi se convierte en el objeto de diseño y en el beneficiario del proyecto, y en base a eso montar a las comunidades y que todo tenga sentido. Creo que por ahí va esta pinza de proyecto, dinero regenerativo y sobre todo comunidades regenerativas. Gracias, Héctor. Hola a todos, igual muchas gracias, qué gusto estar acá. Nosotros desde WRI no estamos tan del lado de la finanza, ¿no? De las finanzas, del diseño de instrumentos específicamente, estamos un poquito más del lado de la parte de agenda de investigación y ejecución. Y la manera en que estamos tratando de apostarle, ¿no?, a este asunto de las finanzas regenerativas y la economía regenerativa es tratando de construir el puente entre una y la otra. Hoy uno de los grandes retos que reconocemos es que justamente desde la teoría nadie se atrevería a negar que la naturaleza es la base absoluta de nuestra supervivencia. Desafortunadamente, desde los sistemas económicos y del día a día en el que nos desenvolvemos, está faltando a veces una suerte de trazabilidad o de monitoreo adecuado que traduzca estos beneficios económicos para poderlos constituir en un Excel, ¿no? Que sea a prueba de todo, que sea blindado ante cualquier pues bias, ¿no?, o deformación financiera, y que reconozca en sí mismo todos los retornos y todos los cobeneficios que la naturaleza aporta, de nuevo, como esquema de supervivencia, pero también simple y llanamente como esquema de sostenibilidad de nuestro sistema económico. Entonces, en WRI lo que estamos tratando de hacer es justo eso, crear estos puentes narrativos y puentes a partir de la investigación aplicada, donde empecemos a identificar nuevas estrategias de monitoreo y traducción para poder transferir esos beneficios a una estrategia financiera. Uno de los conceptos o de los vehículos, para hablar de ejemplos más pragmáticos, que estamos usando es este concepto de infraestructura verde, que no es nada más que la naturaleza simple y llana o los sistemas artificiales que imitan más a la naturaleza que los sistemas grises, ¿no?, o el tipo de infraestructura que hoy sostienen nuestras ciudades. Estamos utilizando un concepto que de alguna manera es bastante antropocentrista, pero que sin duda nos permite empezar a construir este puente entre un reconocimiento técnico y un reconocimiento que, digo, dentro de la Agenda Verde, creo que, como les decía, es innegable, para empezar a encontrar cómo llevarlo hacia las métricas requeridas y hacia las mediciones requeridas para poder catalizar y escalar inversiones necesarias para, pues, toda la implementación, ¿no?, asociada a estos asuntos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de reconocer, primero que nada, que la economía regenerativa y las finanzas regenerativas efectivamente tienen que ver con cambiar este chip y entender que nos tenemos que mover más hacia una estrategia ya no solo de bajo impacto o de huella cero incluso, porque el ritmo de degradación y el ritmo de depredación que hemos tenido como sociedad en las últimas décadas o el último siglo son tales que si no empezamos a compensar esto y a invertir más en esa regeneración, pues cada vez va a estar más cerca, ¿no?, el dramatismo, el fin de los días, pero de alguna manera para allá va la cosa, ¿no? Entonces, en este reconocimiento tenemos que empezar a ver nuestras estructuras funcionales o nuestros territorios funcionales a partir de esta óptica de regeneración y entender que, por ejemplo, hoy por hoy, si vamos a invertir en un espacio público, hablando del contexto de ciudades, tenemos que empezar ya a pensar que ese espacio público, si bien es una infraestructura de recreación, también puede ser una infraestructura hidráulica
que con un diseño adecuado reduzca las escorrentías o las ralentice para no detonar, ¿no?, el pico del sistema hidráulico artificial. Puede ser con un buen diseño y con la selección correcta de especies una infraestructura de salud, porque es capaz de reducir la exposición personal a contaminantes del aire. Y tenemos entonces que empezar a evaluar la inversión en ese tipo de espacios, entendiendo todos esos cobeneficios y empujando un poquito la aguja del monitoreo para poder cuantificarlos en nuestro sistema o método de inversiones. Y lo mismo hablando de la cuenca, ¿no? Hablamos de infraestructura natural, como les decía, para hablar de la naturaleza. ¿Por qué? Porque por alguna razón rara, pues en el desarrollo de nuestro tiempo, en algún momento ocurrió que cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura hídrica, si volteamos a ver el portafolio de inversiones de nuestro sector público en infraestructura hídrica o hidráulica, pues está plagada de presas, de canales, de todos estos grandes sistemas cementosos que al final del día son una imitación de la naturaleza. No estoy tratando con esto de decir que debamos ahora de olvidarnos, ¿no?, de la infraestructura hidráulica, para nada. La verdad es que el ritmo de consumo que hoy tenemos en las ciudades nos obliga a echar mano de la ingeniería, pero no podemos ahora irnos al lado opuesto y olvidar la base fundamental de donde parten esas infraestructuras y de donde parte la resiliencia y la seguridad hídrica de largo plazo, que es el sistema natural y la cuenca. Entonces, desde WRI lo que estamos tratando de hacer es conectar esos dos mundos y empezar a encontrar puentes narrativos y puentes de contabilización o evaluación para poder llevarlos, pues, a convencer, ¿no?, a este sector financiero de que no solamente le toca a los proyectos adaptarse, también le toca a las finanzas adaptarse, como decía Laura en un inicio. Gracias, David. Gracias. ¿Cómo ven el financiamiento regenerativo? Sí, bueno, agradecer la invitación a participar en esta semana. Muchas gracias aquí a nuestros socios del Fondo Mexicano. Sí, tenemos ya trabajo con el Fondo Mexicano desde el 2013 y creo que en este proceso de trabajo hemos ido aprendiendo mutuamente ambos y hemos mezclado bien, creo, nuestras fortalezas y capacidades para ir aterrizando algo y hacerlo más visible cada vez. Bien, un poco comentarles, desde Findeca es una entidad financiera, somos una SOFOM, iniciamos el trabajo hace 11 años en el otorgamiento de créditos y parte un poco de experiencias pasadas. En el Fondo Acción, por ejemplo, se dio una orientación muy diferente, pues creemos nosotros siempre que el financiamiento está para respaldar iniciativas de productores, no es para ir como promoviendo o diciéndoles por dónde. Simplemente hay mucha capacidad en la gente que vive, en los proyectos que veíamos ahorita. O sea, realmente el tema es, en algún momento alguien va a pararse, va a sentarse, va a reflexionar, a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, si eso que se está haciendo tiene futuro o no. El tema de pensar en las generaciones nuevas, en los hijos, es lo que más nos mueve generalmente. En algún momento de la vida le paramos tantito para ver justamente eso, ¿no?, qué le vamos a dejar a los hijos. Entonces, y en esas reflexiones que se dan en la naturaleza, en el entorno agropecuario, forestal, en el mar, finalmente nacen esos líderes, ¿no?, como el caso que vimos ahorita, que es bastante emocionante, pero realmente si nos volteamos a ver un montón de iniciativas o de cooperativas que realizan diferentes actividades, tuvieron puntos de inicio así. O sea, hubo una persona, en algún momento alguien decía, ¿por qué no escribimos la historia de la TOSEPAN o de la CEPCO o de la UCIRI o de organizaciones forestales? Y entonces lo que se les decía a un cuate que era el que quería escribir ese libro, les decía, es que de pronto los líderes tienen que estar enfrente siempre, y muchas veces les dan un pasito atrás y dicen, es que la gente una vez dijo y reflexionó y pensó, ¿y cómo le vamos a hacer? Y no es cierto, hubo un líder que en algún momento dijo, a ver, sentémonos, reflexionémonos, hagámonos las preguntas duras, qué es lo que queremos hacer, y a partir de eso organicémonos. Y normalmente va a haber un montón de resistencias en el inicio de esas actividades, de todo tipo, de los pescadores que nos comentaba ahorita, de las actitudes, pero creo que el trabajo que nosotros hemos intentado hacer desde que inicia Findeca, y comentarles un poquito, tiene su origen en el trabajo que ha venido haciendo la CEPCO, la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca. Están por cumplir ya los 30 años de trabajo como cooperativa, y al final quisiera concluir con eso, como
el tema de actividades regenerativas y el tema de financiamiento regenerativo, cómo podemos tener en esas experiencias de organizaciones que desde hace mucho tiempo visualizaron esto, ¿no? de hacia dónde teníamos que apostarle. Estoy convencido de que el mayor activo en el sector social, en el medio rural, en cualquier sector productivo en el que nos encontremos, por las condiciones de nuestro país, el mayor activo es la organización social, ¿vale? Una organización social que sea transparente, que tenga reglas claras, que enseguida hagan cuentas, como veíamos ahorita en el ejercicio, porque normalmente eso es lo que nos echa a perder cuando no somos transparentes y claros en el manejo de los recursos. Me fascinó la lámina que puso cuando al cerrar dijo, ¿y ahora qué sigue? A pagar deudas primero, ¿vale? A pagar deudas, a pagar financiamientos, después ver qué queda y cómo empezamos a capitalizar esos esfuerzos. Estoy convencido de que el financiamiento puede funcionar y puede servir, primero, si somos capaces de identificar esas necesidades puntuales de financiamiento. Nosotros decimos que un crédito para que sirva tiene que ser suficiente, ni en exceso ni insuficiente. Tiene que ser puntual, tiene que ser suficiente. El tema que decían ahorita de la naturaleza, de los plazos de recuperación, nosotros en FINDECA otorgamos el financiamiento tradicional, que tiene su condición, digamos, burocrática, porque finalmente nosotros dependemos de fuentes de fondeo que tienen unas reglas y que estamos convencidos de que si hacemos un buen uso de ese crédito y seguimos las reglas básicas, que no es que estén mal, algunas hay que corregirlas, pero las bases sobre las que nos movemos creo que nos permiten a todos hacer ejercicios a veces un poco ácidos en el tema de si lo que estamos haciendo va a seguir adelante o no, y cómo en el uso de nuestras capacidades y de cómo nos organizamos podemos ir encontrando esos proyectos que pueden trascender y ser una actividad que le den respaldo a lo que hacemos, a cómo vivimos y a vivir en la zona, ¿no? Yo creo que finalmente el trabajo que hemos buscado hacer en FINDECA es tener primero una comunicación clara con los ejecutivos, entender que lo que hacemos, el tema del otorgamiento de créditos no es para tener una entidad sumamente capitalizada y ser rentables a costa de lo que sea, ¿no? Nosotros cuando iniciamos un trabajo con alguna organización, primero visualizamos qué idea tiene, cómo lo va a hacer, si en ese trabajo tiene considerado el tema de avanzar en algún tema organizativo o asociativo legal, que es el siguiente paso para tener aspiración a otras cosas. Y a partir de la identificación clara de una idea o de una necesidad de inversión, si vemos que esa actividad tiene elementos de sostenibilidad en el tiempo, empezamos a trabajar con ellos para ir identificando primero qué va a hacer, pero un poco visualizando hacia dónde podría llegar. Y no es que tengamos nosotros la varita mágica, es que hay muchas experiencias de organizaciones que han iniciado así y que después han logrado trascender a otros niveles, ¿no? Entonces es un poco con esa experiencia ir acompañando y entender que lo regenerativo se va a lograr si tenemos actividades que son sostenibles, económicas, social y ambientalmente, pero que además trabajamos en el fortalecimiento de las capacidades para que más adelante puedan aspirar a, y yo concluiría con el hecho de que el financiamiento regenerativo es aquel que puede llevar a una idea de emprendimiento, a una empresa consolidada que pueda tener en el crédito una herramienta que sea de fácil acceso y que sea de manera natural, que el tema del crédito no sea la angustia de siempre, sino tenga tal capacidad la figura o el proyecto que pueda tomar el crédito en un diálogo muy claro y muy directo, ¿no? Sin ver a los dueños del dinero como la figura inalcanzable o inaccesible. Gracias, señor. La próxima pregunta que yo les hago es ¿cómo acercamos a estas entidades financieras con la gente en el campo, con la gente en el territorio, que pareciera que no hablan del mismo idioma cuando en el esquema o en el modelo de mercado que seguimos no hay palabras de entendimiento? Laura, ¿cómo se puede dar eso? Ok, entonces primero sería muy interesante saber qué idiomas habla la audiencia. ¿Quiénes de aquí hablan campo y quiénes hablan finanzas? A ver, ¿quién habla campo? Ok, perfecto. ¿Quién habla negocios? Ok. ¿Quién habla finanzas? Perfecto. Ok. Entonces ya vieron por dónde está la cosa. Entonces voy a usar dos metáforas importantes de la naturaleza para hablar del financiamiento. ¿Qué sucede en el monocultivo?
¿Cómo quedan los paisajes? Erosionados, ¿verdad? Empiezan por erosionarse y después terminan ya colapsados. Bueno, exactamente eso pasaría si seguimos financiando todo con un solo instrumento o con una sola institución. Es muy importante que digamos, no usemos el monocultivo en general, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo les diera a todos subsidios, ¿qué pasaría? Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ya ha sucedido. Y si a todos los endeudara, ¿qué pasaría? Lo mismo. Entonces, no se puede solo con subsidios, solo con endeudamiento. Como bien dijo Héctor, dijo algo muy sabio, porque ya son tantos años de experiencia. El chiste de todos los emprendimientos y los proyectos es una mezcla de tanto de entidades que financian como de productos financieros que te permitan a ti realmente saber que puedes tener la capacidad de repago. Porque ahorita ya se dio cuenta Mariela que sobraba 18 en la primer ejercicio, ¿no? Pero poco a poco ya va a saber que va a sobrar 24 y luego va a sobrar 30 y tantos y así, ¿no? Entonces ella ya va a tener una proyección y ya va a saber a qué realmente sí se puede comprometer a repagar y a qué no. Entonces con eso puede haber una mezcla óptima para Mujeres del Mar que va a ser muy distinta a lo mejor para el tema del rancho ganadero, ¿cómo se llamaba? El yaqui, sí. Entonces, no es una sola, digamos, solución para todos. El chiste es que va a haber mezclas y para esas mezclas ya está evolucionando también las finanzas para poder hacer esas mezclas más efectivamente. Pero hay una realización, un tema que ha tenido que suceder, que lo que sucede es, normalmente llegan financiamientos de grandes escalas, no es broma, llegaron el año pasado con nosotros, nos tocan la puerta, venimos de X país europeo, venimos buscando proyectos productivos forestales en México, en donde nuestros 20 millones de, bueno, es que si digo pounds van a saber de dónde es, pero bueno, venimos buscando poner 20 millones de pounds, en donde esos 20 millones de pounds, libras esterlinas, no sean más que una quinta parte del proyecto. Y nosotros, o sea, el tema ahí es que los capitales que están buscando ya el tema regenerativo, sustentable, verde, lo que quieran, vienen en unos paquetotes gigantes, muy poco efectivos para llegar al campo, como bien decíamos de las 10 mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente tenemos, es que sí o sí estoy atado de manos, solo se puede ir por esta vía. Sí o sí yo solo le puedo prestar a este banco, sí o sí. Entonces, todas esas cláusulas que se ponen ellos solitos se atan de manos y entonces, ¿qué pasa? Terminan no financiando nada. Y terminan muchos proyectos de financiamiento muy grandes que se hicieron en un escritorio en Washington, quedándose en un escritorio en Washington o en algún otro país, pero no llegan aquí y definitivamente no le llegó a Mujeres del Mar. Entonces, necesitamos una mezcla también de entidades, en donde hay una entidad que recibe del grandote de ahí arriba, aquí, del que recibe aquí grandote, tiene que empezar a compartir también con otras entidades más pequeñitas que son más efectivas y más ágiles en llegar a la sierra, al mar, aquí, allá, porque definitivamente no todos los financiadores pueden. Entonces, ¿por qué? Porque hay un costo de capital, lo que bien decía Héctor, hay un costo asociado para hacerlo. Entonces, de verdad, vayan al taller de Buen Socio. Buen Socio, por favor, pueden levantar la mano. Ahí en la tarde está el taller. Pero de verdad, Buen Socio ha sido de esos poquísimos financiadores súper ágiles, súper chiquitos, que pueden llegar al último rincón de la sierra, pero no todo se puede, ¿ok? Entonces yo creo que sí tiene que empezar a haber una mezcla, no solamente de los instrumentos financieros, sino también de las entidades financiadoras, y que esto se vuelva un rompecabezas regenerativo muy bonito, en donde efectivamente hay grandes capitales, pero existe una distribución y una manera de ir pasando que no, ojalá no tenga un costo acarreado de capital gigantesco e impagable para Mariela, ¿verdad? Porque ojalá no sea deuda solamente, pero el chiste es que haya una mezcla, porque si no, van a seguir pasando todas estas historias y en 5 años nos van a volver a tocar y nos van a volver a decir que dónde están estos proyectos de 100 millones de pounds y todavía no existen. Entonces sí, desde la tierra necesitamos empezar a asociarnos más para tener escala, efectivamente. Pero también desde el financiamiento necesitamos empezar a usar distintos instrumentos de capital para que no sea monocultivo, ni de subsidio ni de deuda,
y de esa manera también no sea solo una institución la que esté financiando. O sea, la verdad, mis respetos, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Banamex a nivel fomento social, fomento ecológico, pero no pueden ser los únicos que estén financiando eso, no puede ser Fondo Mexicano el único que esté financiando. Necesitamos más entidades y de distintos tamaños, con distintas capacidades y a lo mejor con especializaciones regionales en donde el dinero pueda fluir de la manera más efectiva posible. Entonces, esa es la primera metáfora, no monocultivo. Segunda metáfora, el capital es como el agua. Todos necesitamos agua, ¿verdad? Para vivir. Entonces, efectivamente, pero también mucha agua, ¿qué pasa? Te ahogas. Ahoga, inunda, también quita vida. Entonces, es muy importante también que respetemos que el capital es como el agua y le tengamos el mismo respeto que le tenemos al agua. Entonces, no es como bien dijiste, ¿no? O sea, tiene que ser solamente el monto justo, porque también un exceso también es malo. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo es un aprendizaje colectivo. Hay nuevas herramientas, por ejemplo, una llamada Blended Finance, que quiere decir financiamiento híbrido, en donde se van haciendo estas combinaciones de capital empieza algo filantrópico o algo de recursos públicos para apalancar después recursos privados, y a lo mejor el privado sí puede poner capital de riesgo, y a lo mejor el público solo puede poner subsidio, y a lo mejor, y así, y se va polinizando una permacultura más bonita de instrumentos financieros y llega a ser más efectivo precisamente para el paisaje y para toda la resiliencia y biodiversidad que tanto necesitamos. Gracias, Laura. Héctor, ¿cómo acercamos el experto en el territorio? Bueno, en realidad no, efectivamente no hablan el mismo idioma. ONGs, ¿de qué viven? Buscando el proyecto, buscando el donativo, bajando el recurso público, privado, de otras fundaciones. ¿Cuántos años llevan así? Algunos hasta 20 años. ¿O más? No se puede. No se puede realmente detonar. Bueno, se puede subsistir, se puede crecer paulatinamente durante 20 años, pero detonar, acelerar, es muy complejo. Y desgraciadamente, perdón que se los diga, muchos conservacionistas son muy duros, muy hardcore, muy, no, si me llega el capital, es el diablo, me van a devastar, me van a carcomer. No es cierto. Si se acercan a un capital no consciente y a un capital depredador, sí, definitivamente va a llegar ese capital y va a corromper y va a erosionar y va a depredar. Pero hay capital consciente, digo, por ahí anda, acérquense a ese. ¿Quiénes de aquí, ustedes que son conservacionistas, y la gran mayoría conocen el término de plataforma? Nadie. Básicamente, en el ámbito de los paisajes, se está empezando a formar este concepto de plataforma. Una plataforma no es otra cosa más que todos los que ahí inciden en un paisaje determinado, se empiezan a hablar. Y hablamos de iniciativa privada, los 3 niveles de gobierno, los habitantes y las comunidades de ahí, las ONGs que ahí inciden, empiezan a hablarse, empiezan a tener conversaciones acerca del paisaje, en donde están, en donde inciden, y se empiezan por primera vez a poner de acuerdo. Para un fondo como el nuestro, es muy sencillo invertir en una plataforma consolidada. ¿Por qué? Porque el efecto de polinización, el efecto de coordinación, en qué momento entra una ONG a capacitar, en qué momento entra el gobierno a subsidiar, en qué momento entra otra fundación a poner capital semilla, en qué momento llega el capital privado y en qué momento incide la deuda, resulta muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Porque en una reunión, si están todos mis actores, nos podemos poner de acuerdo acerca de un proyecto y en qué momento incidimos cada uno. Sí hay manera de empezar a conciliar este lenguaje, ¿sí? Claro que hay manera. Y es a través de ¿qué? De la vinculación y de, por favor, ponernos de acuerdo.
parte o una parte fundamental, y acá estará Lupita, no nos dejará mentir, una parte fundamental y el mayor reto que tiene el Grupo Paisano, que invierte en grandes cantidades de pequeños productores asociados, es eso, que se asocien y mantenerlos asociados, porque de repente llega uno a los consejos y son cenas de negros, y son luchas de poder, y aquel por qué va a ser el presidente, si yo quería, ¿no? Y bueno, pues pongámonos de acuerdo y entendamos que todos vamos en el mismo barco y todos jalamos para el mismo lado. ¿A quién importa si ahorita me tocó remar? Y mañana me toca el timón y pasado mañana me toca ser el monito que está checando el rumbo, ¿no? Hagámoslo juntos, pero vayamos más allá de la asociación de productores o de la comunidad o de la cooperativa. Empecemos a involucrar a la autoridad, empecemos a poner de acuerdo a las ONGs que inciden en nuestro territorio, empecemos a organizar a la iniciativa privada que incide o que quiere incidir en nuestro territorio y empecemos a acercarnos a las entidades que en un momento dado podemos observar, como dice Laura, un proyecto de 10 millones o de 100 millones de dólares e invertir en una plataforma entera incidiendo en un paisaje completo. Y no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de 40, 50, 100 proyectos que están incidiendo de manera coordinada dentro de un paisaje. Sí se puede, hay plataformas identificadas aquí en México muy sólidas. ¿Alguien conoce a Pati? Allí en la Sierra Gorda de Querétaro. Pati Ruiz Corso. Ok. ¿Alguien no conoce a Pati? Pati maneja una plataforma. ¿Por qué? Porque trae al gobierno aquí y trae a las ONGs que se le quieren meter aquí y cualquier tipo de fuente de financiamiento, a ver, papacito, sí, pero por acá, ¿sí? Esa es una plataforma, digo, tiene un liderazgo bastante autoritario y muy fuerte y todo, pero al final del día tiene una plataforma que funciona y que trabaja de manera coordinada, es una plataforma consolidada. Para cualquier persona o cualquier ente que llegue con capital o que llegue con deuda con estas grandes cantidades, resulta increíblemente sencillo que Pati le explique el plan maestro de manejo de una región de más de 70 millones de hectáreas. Entonces, o sea, vaya, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque Pati se ha dedicado, número uno, a aprender el lenguaje, número dos, a coordinar a toda esta gente, a todos estos actores. Y a veces gana y a veces pierde, pero ahí están todos hablándose. Entonces, búsquense sus plataformas, búsquense sus paisajes y empiecen a hablar el mismo idioma, por favor, primero ustedes, y después ya nos acercamos las entidades financieras y empezamos a hablar el mismo idioma que ustedes. Perfecto. Gaby, pensando más hacia el lado urbano y esta parte gris y esta parte verde, ¿cómo este concepto de financiamiento regenerativo puede ayudarnos a tener ciudades mejor planeadas, Regenerativas, resilientes? Dentro de los instrumentos o métodos que yo comentaba en un inicio que estamos tratando de empujar, hay algunos que justamente van dirigidos a entender cómo puedes vincular una inversión que se hace en la cuenca, es decir, si yo voy a implementar un plan de manejo de gran escala, un plan de gestión de paisajes, ¿cómo puedo traducir los beneficios de eso en ingresos para grandes beneficiarios, como por ejemplo el sistema de agua y drenaje, que pues es el gran broker, por decirlo de alguna manera, de este recurso, ¿no? Porque al final del día, cualquier inversión tradicional o gris para la seguridad hídrica va a ser mucho más óptima y más costo eficiente si está inmersa en una cuenca sana, ¿no? Vamos todavía a un ejemplo más práctico. Si yo voy a poner una presa que va a estar en la cuenca, como todos estamos, ¿no?, en la cuenca, si esta presa está inmersa en una cuenca que tiene algunos grados de degradación o altamente degradada, es muy probable que las escorrentías, que todo el agua que finalmente captura la presa va a estar mucho más turbia y por lo tanto va a requerir muchos más insumos, mucho más dragado, su vida útil va a ser mucho menor y por lo tanto el costo-beneficio o el retorno de esa inversión va a ser mucho menor por haber cometido esta desvinculación de entender que finalmente pues la cuenca o este territorio, este espacio es fundamental
para la supervivencia, pero también para la costo-efectividad de estos procesos, ¿no? Entonces, ese mismo ejemplo aplica para cualquier cosa. Hablando de ciudad, de nuevo, gestión de riesgos de cualquier tipo. No es lo mismo si vamos a hacer una calle, una carretera, un espacio público, hacerlo con un diseño que nos ayuda a entender o a transitar hacia un modelo mucho más resiliente o sensible a los diferentes efectos de lo que nos rodea. El agua, mencionaban hace un momento, ¿no? Mucha agua, poca agua. Justo eso, mientras más hacemos ciudades permeables, completamente separadas de la lógica natural de la cuenca en la que estamos inmersa, más incrementamos nuestros riesgos de todo tipo, sí de supervivencia, pero también pues, de pérdidas económicas tremendas. Basta una sola inundación, ni siquiera altamente catastrófica, puede ser medianita, y las pérdidas económicas dan para justificar cualquier inversión de redirección de este sistema. Entonces, regresando al principio, creo que para llegar a transformar esta manera de hacer las cosas, nos toca empezar por ponernos de acuerdo, empezar a entender el idioma de los que conviven con nosotros en la cuenca y empezar a encontrar esos puntos comunes para hacer una justificación tan sencilla como la que mencionaba. Si no te importa la cuenca por la cuenca, porque lo ves como algo romántico, bueno, que te importe porque va a elevar la costo-eficiencia de tus inversiones, ¿no? Gracias, David. Nos comentabas hace un instante que han avanzado en esta organización, lo que Héctor también comentaba que es fundamental. Pero entonces, ¿cómo el financiamiento regenerativo puede impulsar o puede ser impulsado ya con grupos organizados? Sí, creo que se han comentado puntos bien importantes en el que nosotros hemos estado insistiendo, y ahorita me gustaría comentar un poquito una experiencia que tuvimos ahí con el fondo en el ejercicio del FIP 4, pero creo que cada vez tenemos y celebramos mucho pues que nos encontremos con personas que tengan toda esa experiencia y esa capacidad en gestión y administración de fondos grandes, vamos a decirle, comparados con los que nosotros estamos acostumbrados a manejar, que están más inmersos en este diálogo, en estos conceptos, en cómo entender este asunto de que si no volteamos a ver que, así como el video ese de esto se va a descontrolar, ¿no? Y donde se acaba cayendo la casa de unos niños que están jugando en un techo, nos va a pasar eso, ¿no? O sea, si no volteamos a ver que si no cuidamos el entorno en el que estamos, esto se va a caer y hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Entonces, tenemos pues que hacer que estas iniciativas que se están realizando y que están ejecutándose en el medio, valorarlas y darles un trato distinto. Es interés de todos que esas actividades no solo sean capaces pues de crecer y avanzar por sí mismas, sino ver como sociedad, cómo fortalecemos eso. O sea, ya las estamos teniendo visibles, ahora es cómo actuamos para que eso ocurra, ¿no? Recientemente, hace como un mes y medio, estuvo el director general de FIRA en una comunidad en Oaxaca, estuvo gente también del BID, de Washington, y fueron a conocer una experiencia de una comunidad indígena zapoteca. Esa comunidad iniciaron el trabajo hace exactamente 12 años, un año antes que el inicio de Findeca, y fue por la iniciativa de un líder. Siempre tiene que estar el líder, no puede hacer nada sin eso. Un señor que fue migrante, regresó con unos ahorros, puso un invernadero, con sus recursos vendieron los pocos activos que tenía porque estaba convencido de que esa era la única manera de salir adelante en una zona sumamente semidesértica, pues en donde está su labor de agricultura básica, ¿no? de subsistencia. Entonces la comunidad se llama San Pablo Huila. Regresó, hizo sus inversiones, convenció a sus hermanos de vender algunos activos que tenían e iniciaron con ese trabajo. Una vez que cerró su primer ciclo de producción de jitomate en invernadero, buscó a gente de lo que era la Zagarpa, unos funcionarios con mucha visión y entendieron rápidamente que eso podía tener futuro. Iniciaron ahí canalizaron algunos apoyos y fue cuando los conocimos, porque nos buscaron para complementar con crédito esas inversiones. Entonces, se inició así. En aquel entonces FIRA tenía suficientes recursos de acompañamiento técnico, que es el otro punto que quiero resaltar, y se fue haciendo un equipo, eso fue creciendo, dimos ahí algunas capacitaciones acerca de
de cómo el crédito es una herramienta que te puede sacar adelante, pero también te puede hundir. Entonces, cómo el uso responsable de esa herramienta puede hacer que vayas avanzando, ¿no? Es gente muy trabajadora y empezó a darse un fenómeno bien interesante, y de hecho hay una publicación con la Universidad Iberoamericana en donde recapitula toda esa experiencia y de cómo la gente que estaba en Estados Unidos empezó a ver el tema de que había una posibilidad de que esos recursos que ellos ganaban y que normalmente destinaban para construir una casa muy grande en el pueblo que después no iba a habitar nadie, podían darle un sentido productivo. Entonces empezaron a ver eso, empezaron a acercarse. José Melchor es una persona muy noble, es el líder de la comunidad, y empezó a él avalar con su experiencia, con sus activos que iba construyendo a otras personas. Entonces la plática en San Pablo Huila era, pues si tú los avalas, hacemos el estudio de crédito y se los damos. Y el tema del seguimiento era muy estricto. Entonces eso fue creciendo, tiene una capacidad de gestión impresionante José Melchor, y se acercó con otras instituciones y empezó a pensar en lo que seguía, ¿no? Con CONASA hicieron inversiones bien interesantes para captar agua. Hicieron todo un esquema de que de los invernaderos tenían construyeron unos estanques ahí para captación de agua para los ciclos más difíciles. Se metieron con paneles solares para la extracción de agua y estar llenando esos estanques permanentemente a un costo bajo, con paneles solares. Con Firco también nos apoyó, y son un ejemplo claro en donde si los recursos públicos se ejecutan de una manera correcta y adecuada y se complementa con crédito, eso puede ir avanzando. Hay un video que está circulando, está en la página de FIRA, y ahorita a estas alturas tienen alrededor ya de 800 empleos generados y están hablando más o menos de 70 hectáreas. Han hecho uso de energías alternativas, se han preocupado por recuperar el manto freático, y ahorita en la comunidad, ahí viven todos, están involucrados, o unos son dueños, otros son empleados pues de los que tienen los invernaderos, y están con un plan de reforestar la zona. Y entonces dijo un señor, ¿y esto por qué no lo hicimos antes? Y dijo otro, porque si antes no teníamos una razón para conservar, no iba a prosperar. Y hoy tienen una razón pues para hacer ese trabajo de reforestación. ¿Por qué? Porque si no hay un tema de un ingreso, todos comemos y todos necesitamos ese recurso para salir adelante. Entonces, ese es un ejemplo claro pues de cómo el capital bien invertido puede generar desarrollo, que nosotros creemos que ese es el concepto más elemental del capital. Si es capaz de generar un desarrollo y que además sea sostenible, de eso estamos hablando, ¿no? Y ya para cerrar, comentar el tema del financiamiento. Sin acompañamiento técnico va a ser muy difícil que pueda salir adelante. Y en estas iniciativas de las que estamos hablando, las entidades que nos dedicamos al otorgamiento de crédito tradicional en México, normalmente y en particular las OFOMES, dependemos mucho de fuentes de fondeo, y nosotros colocamos recursos de FIRA y de Financiera Nacional, que normalmente traen reglas estrictas, ¿no? Porque son de aplicación general, y entonces en iniciativas de este tipo poco se puede hacer en el tema de la diferenciación. Ya están intentando hacer un tema diferente, ¿no? Con el FIP3 en Financiera lo vimos al final, y con FIRA en el tema de la emisión del bono verde que les platicaba. Pero entonces el tema del acompañamiento técnico en el tema del café, hablamos de resiliencia también. Hubo un problema con una plaga, con la roya. Entonces había un riesgo grande de que zonas conservadas, el café bajo sombra que se produce, que es de mucha calidad, se puso en riesgo pues de que la gente, ante la imposibilidad de enfrentar el problema, cambiara de uso de suelo y quitara todos los árboles de sombra, y eso hubiera sido una desgracia, ¿no? Entonces la capacidad organizativa otra vez jugó un rol importante. Se hicieron una revisión de variedades que fueran resistentes o tolerantes a la enfermedad. El equipo técnico de las organizaciones también cumplió un trabajo muy, muy interesante ahí para responder ante el problema. Y un tema de asistencia técnica específica. Yo digo que en el diseño de esos fondos o de esos recursos que se canalizan, si se van haciendo mecanismos que puedan ser flexibles para ir adaptándose a cómo se va ejecutando el proyecto, eso nos puede dar margen para resolver el asunto, ¿no? Normalmente en el diseño de un proyecto partimos de supuestos que después no ocurren, y si no tenemos esa capacidad para ir adecuando eso en el camino, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? En el caso específico de café, se logró
que a través o por la fortaleza de la organización que tiene un producto de calidad que es de exportación, se pudieron otorgar financiamientos a nivel individual de pequeños productores de café, y estamos hablando de montos de crédito de 8,000, de 15,000, de 18,000 pesos, en donde el productor por adelante puso su ahorro y después de un costo de producción determinado dijo: yo nada más ocupo 8, yo ocupo los 15, yo ocupo los 18, pero cada quien manifestó. Entonces es un crédito a la medida llevado al nivel mínimo, digamos, a la unidad de producción, y la cooperativa fue la que dio el respaldo para el tema de la recuperación. Con el Fondo Mexicano se platicó, se diseñó un esquema de asistencia técnica específica, eso se ejecutó con acompañamiento técnico a nivel de productor, y el día de hoy ya se están cosechando los primeros granos de esa renovación de cafetales, ¿no? Entonces creo que sí es posible, pero sí tenemos que pensar y ver cómo esas iniciativas finalmente las valoramos más, y que en México las entidades que se dedican pues a ser quienes respaldan el financiamiento en el medio rural como entidades de segundo piso, realmente le den ese giro y esa especialización para que se facilite el trabajo de las cooperativas. Gracias, Eduardo. Entonces, ¿cómo logramos que estos financiamientos que buscan un impacto se puedan orientar hacia un financiamiento regenerativo? Estos grandes financiamientos de los que nos platicabas hace un momento. Bueno, varios puntos, pero creo, ok, ¿es la última intervención? Ok, entonces para hacer el resumen, ok. Para explayar. Es que es un montón, es bien macro esa pregunta que nos está haciendo así, literal, nos está diciendo cómo arreglamos el mundo hoy, ¿no? Entonces, bueno, en mi mínima capacidad de estudiante, de donde cada vez empiezo a entender más, que tengo que aprender más, es de la naturaleza, porque la naturaleza es la mejor maestra y nos lleva toda la ventaja, ¿verdad? Entonces, por eso, recapitulando, el capital es como el agua, no al monocultivo en el mosaico financiero, necesitamos más el tema, obviamente, de más como el bosque y menos como el monocultivo en instrumentos financieros e instituciones financieras. Y efectivamente, algo muy importante en esta traducción de los dos mundos, como bien decían, hay dos nombres del juego gigantescos. Número uno es la colaboración, como bien mencionaron todos, y número dos, la empatía. O sea, nadie va a saber hablar todos los idiomas, pero la única manera en la que puedes entenderlos todos es con la empatía, ¿no? Hay una frase que la verdad no me acuerdo el autor, pero siempre dice: la opinión no requiere ningún conocimiento y no requiere ningún accountability, ninguna rendición de cuentas. En cambio, la empatía es la más elevada capa de la sabiduría, porque requiere que te salgas de tus zapatos y te metas en los del otro. Entonces, efectivamente necesitamos un montón de empatía de la oferta y de la demanda. Entonces, para ya poner como todas las piezas juntas, se parte del modelo productivo. Si el modelo productivo no es regenerativo, no vamos a lograr la regeneración. De ese modelo productivo necesitamos llegar a la rentabilidad. De esa rentabilidad tenemos que llegar al mercado, y realmente ahí, bueno, pues es un loop, ¿no? Es que es primero el huevo o la gallina, o sea, si no llegas al mercado no hay rentabilidad, ¿no? Pero imagínense, o sea, si Mariela con 3 pesos pudo con Facebook recibir 150, dijo, visitantes. 18, sí. O sea, imagínense, se puede hacer magia, es que se puede hacer magia con muy poco. Entonces, efectivamente, llegar a mercado es una parte clave, que también decía Daniel del Rancho El Yaqui, también decía, es que necesitamos oferta y demanda para poder jugar en el mercado. No vamos a llegar a rentabilidad ni a financiamientos buenos y sanos para todos si no llegamos a mercado. Entonces, mercado, ahí van los pasitos, ¿no? Entonces, productividad, mercado, rentabilidad, y entonces sí, financiamiento o inversión, porque financiamiento es más bien lo que es crédito, inversión es lo que es capital de riesgo. Entonces, para que haya una mezcla sana, tenemos que irnos por pasitos, ¿no? Y efectivamente todo eso requiere un montón de liderazgo y asociatividad. Entonces, ahí muy importante lo que menciona Eduardo. Nosotros estuvimos haciendo un estudio en el que estuvimos revisando de todo lo que hay en México, qué empresas hay que se acercaban más al tema regenerativo, y lo que encontramos sí o sí eran que 2 elementos clave era el emprendedor sistémico, o sea, esos Danieles y Marielas y demás, que es justo lo que está mencionando Eduardo, o sea, siempre hay un liderazgo,
que habla los dos idiomas, que está viendo mucho más adelante, ¿no? Como Lorenzo que hizo el plan de la cuarta transformación hace 25 años, ¿no? Como Patti Ruiz Corso, que hace quién sabe cuántos años empezó a tener esta visión de ser Patti. Entonces, realmente, bueno, de la Sierra Gorda. El chiste es que, o sea, sí se requieren esos liderazgos que son realmente personas sistémicas. Y lo más, el elemento que más vimos de éxito es que efectivamente viniera de la comunidad, porque cuando estaba impuesto a la comunidad versus cuando viene y nace, emerge de la comunidad, es otro nivel de buy-in, ¿cómo se dice? De aceptación para todos, ¿verdad? Aceptación colectiva. Y la otra cosa es que a nivel macro también tenemos que integrar todo lo que bien dice Gaby. No solo podemos pensar en los proyectos productivos individuales, tenemos que pensar macro, tenemos que pensar a nivel ciudad, tenemos que pensar a nivel paisaje. Y lo mismo que dijo Daniel, que estaba yendo en contra en el tema ganadero, ¿no? O sea, cómo un modelo productivo estaba absolutamente en contra de los engranes naturales. Lo mismo la infraestructura, como la infraestructura de hoy está absolutamente en contra de los engranes de la naturaleza y entonces la ciudad no permite que pase el agua al acuífero, etcétera, etcétera. Entonces hay demasiado que hacer en todos los niveles. Por eso necesitamos también la colaboración con gobierno. Yo soy de toda la vida del sector privado y la verdad me cuesta un montón entender gobierno, es el idioma que menos hablo. Y la verdad es que lo tengo que empezar a hablar, o sea, siempre tengo que estar fuera de mi zona de confort y ponerme en sus zapatos y decir, oye, el funcionario tiene unas prioridades y si nos alineamos a ciertos incentivos, más bien si alineamos los incentivos de todos y vemos cuáles son los incentivos de él y qué es cuál estrellita se quiere colgar, cuál es la medalla que se quiere colgar, entonces todo funciona. Hay, por ejemplo, unos ejemplos fenomenales de todo esto que les estoy diciendo, tanto mosaico financiero o digamos bosque y no monocultivo, etcétera, que se llaman los modelos de pago por resultados, que es mucho de lo que ha estado hablando Gaby. Entonces, los modelos de pago por resultados ya existen bonos de impacto social, bonos de impacto ambiental, bonos forestales y se están construyendo bonos de biodiversidad. Entonces, realmente ya existen estos ejemplos en donde, por ejemplo, en Colombia, el primer bono de impacto social de Latinoamérica, precisamente le dijeron al gobierno, a ver, no, nos ponemos fáciles mejor, tú dinos qué necesitas, qué quieres y qué es lo que sí vas a apoyar. No, pues yo quiero tal. Y entonces todos los financiadores privados y de impacto se alinearon a la medallita que se quería colgar el funcionario público para antes de sus 2 años y se hizo el bono de impacto así. O sea, digo, no, también estoy hiper exagerando, pero a lo que me refiero es la alineación de incentivos tomó realmente una voluntad de todos, una humildad de todos, una empatía de todos, una colaboración de todos. Entonces, eso logró un instrumento de pago por resultados y efectivamente, como bien dijo Gaby, es la posibilidad de monetizar todo lo que estamos haciendo para el tema de resiliencia, adaptación al cambio climático, etcétera. Se pueden monetizar, ya existe gente que te quiere pagar por eso. Entonces, y ya existen un montón de mecanismos financieros para lograrlo, pero tiene que haber una colaboración porque no van a financiar proyectos de 10 pesos, necesitan que tengan cierta escala, por ende agregación, por ende liderazgo, ¿no? Entonces realmente ese sería como mi recapitulación y conclusión, o sea que va por pasos, que nos requiere a todos y que todos somos parte de este posible mosaico de financiamiento regenerativo, que la regeneración no se hace en aislamiento, requiere un pensamiento sistémico y requiere un chorro de corazón. Entonces aquí todos necesitamos estar enamorados de la vida, como bien dijo Mariela y Daniel poniendo las fotos de sus hijos como conclusión de sus slides. O sea, yo creo que aquí, bueno, ¿quiénes tenemos hijos? Y los que no también. El chiste es que estamos haciendo las cosas por amor a la vida. Si no lo estamos haciendo por amor a la vida, el financiamiento no va a ser regenerativo. Necesitamos poner el amor a la vida al centro y aprender de eso, y la madre naturaleza nos va a guiar siempre. ¿Cómo alineamos entonces este modelo solidario para que empate con este nuevo concepto? Ok. Bueno, hay varios de aquí que ya saben qué es Grupo Paisano. ¿Alguien sabe qué es Grupo Paisano? Bueno, básicamente lo que hacemos es, el fondo de Grupo Paisano es un fondo agroindustrial
que tiene un componente de impacto social, que tiene un componente de impacto ambiental y que tiene sobre todo un componente de impacto económico sobre las comunidades en donde incidimos. ¿Qué hacemos? Básicamente invertimos el capital necesario para que grandes cantidades de pequeños productores tengan oportunidad de asociarse, detonar, incubar proyectos, grandes proyectos, invertimos el 100% del capital que se necesita para desarrollar no nada más la plataforma productiva, sino la plataforma industrial, plantas de empaque, plantas de proceso. Cedemos un 10% de las acciones en estos nuevos emprendimientos a favor de los productores. ¿Qué quiere decir? Nos convertimos en socios legalmente de ellos. ¿Qué quiere decir? Que nos subimos al barco de riesgo al 100% de estos nuevos emprendimientos. Con las utilidades que van dejando estas empresas, estos nuevos emprendimientos, en sociedad con nuestros productores, su 10% vía utilidades compra nuestro 90%, en un periodo de 8 a 12 años, estos emprendimientos quedan completamente en manos de las comunidades en donde invertimos. Básicamente de eso se trata el Grupo Paisano. Yo ya no llevo el día con día del Grupo Paisano, por fin en diciembre me dieron la oportunidad de separarme de día con día para fundar un nuevo emprendimiento, llamámosle Modelo Paisano 2.0. Este nuevo emprendimiento, me voy a echar el comercial, perdón, pero tiene todo el sentido de lo que estamos hablando. Aprende muchas cosas. Aprende, número uno, que el modelo agroindustrial no necesariamente es el más conveniente, el más correcto, porque tiende a depredar las áreas en donde incide. ¿Por qué? Porque el productor y todos como humanos somos codiciosos y somos ambiciosos y todo el tiempo queremos más, sobre todo aquellos que menos tienen. Y cuando empiezas a darles esquemas de ingreso mayores, tendemos a querer la Lobo y queremos atender la Cheyenne y tendemos a querer más. Y no necesariamente coincide con un modelo regenerativo en las zonas o en las regiones en donde incidimos. Este nuevo fondo tiene mucho más que ver, se llama, el nombre oficial, se está estructurando en este momento, es el Fondo Mesoamericano de Regeneración de Paisajes, básicamente, y es un fondo que va a incidir, ya nos vamos hasta Panamá, es un fondo que va a incidir a nivel paisaje. ¿Qué quiere decir? Que va a incidir a nivel sistémico. No vamos a contemplar un proyecto en particular dentro de un paisaje en particular si no evaluamos los efectos que tiene sobre su entorno, sobre las capacidades productivas y la carga del paisaje mismo. De tal manera que vamos a tratar de diseñar todas aquellas actividades económicas productivas, rentables, que se puedan generar dentro de un paisaje sin afectar o con efectos de regeneración, para invertir entonces en eso. Es un fondo que tiene completa dependencia de la voluntad de las comunidades que ahí trabajan, de las ONGs que ahí inciden, de los gobiernos que ahí inciden, porque muchas veces un paisaje cruza o atraviesa diferentes municipios, incluso diferentes países. Entonces necesitamos sumar, necesitamos generar estas plataformas, necesitamos incidir y coordinar, más que coordinar, vincular y ponernos todos de acuerdo a los que ahí incidimos. Es un fondo híbrido, 100%, o sea, ya incluimos finanzas híbridas, tiene un 30% de capital de riesgo, un 70% de deuda, que quiere decir que vamos a incidir en los proyectos que hay que incubar con capital de riesgo, que es como se debe de hacer, aquellos proyectos que podamos convertir, que hemos identificado muchísimo, y hablando de paisajes, también hablamos de paisajes en su extensión. ¿Qué quiere decir? Muy probablemente Ciudad del Carmen o Cancún sea un paisaje. Y hablando de eso, habrá muchos hoteles, habrá muchas empresas trabajando en esos paisajes, que lo único que necesiten es inversión para reconvertir sus hoteles a hoteles sustentables, ¿sí? A hoteles regenerativos. No necesariamente hablamos de estas zonas rurales 100% que son maravillosas, pero también tenemos que generar el 80% del impacto con el 20% de los recursos. Y si vemos que podemos incidir en zonas semiurbanas, urbanas,
polos de desarrollo y convertirlos a esquemas muchísimo más ecoturísticos y no como los conocemos de repente, ¿no? De que nos vamos a la cabañita o como la propia Mariel, que tiene un esquema de ecoturismo puro. También podemos convertir probablemente a un hotel de la Riviera Maya en un hotel ecoturístico o ecoturístico. ¿Por qué? Porque consume el 100% de energías limpias, porque recicla el 100% de su agua y porque utiliza materiales que no contaminan en todos sus insumos. O sea, eso también es ecoturismo, si lo vemos desde una manera un poquito, con una perspectiva un poquito más amplia. Entonces vamos a invertir el 70%, el 30% del capital de riesgo, que es para este tipo de proyectos, el 70% con deuda, pero pues una deuda muchísimo más consciente, hablando de diferentes instrumentos o diferentes tipos de repago en esta deuda. ¿Qué quiere decir? Nos podemos ir sobre flujos excedentes al margen, que no es algo usual en cuando uno presta dinero. ¿Qué quiere decir? Que uno lo único que va cobrando son los flujos que van excediendo de los márgenes operativos de la empresa, y esto desahoga muchísima tensión sobre la empresa misma. Nos podemos ir sobre un porcentaje de las ventas, que sepamos que no ahorca la empresa en el tiempo, o incluso para ciertos proyectos forestales o silvícolas, nos vamos a tener que ir a préstamos con una fuente de repago a 10 años en una sola exhibición. O sea, hay que ser mucho más conscientes. Este fondo va a tratar de trabajar, porque pues hay muchísima legislación que resolver en temas de posibilidad de inyección de créditos, y como bien lo dice Laura, de repente llegar con mucho dinero y ver a un pequeño productor es increíblemente complejo. La idea es que nosotros seamos esta fuente de financiamiento para organizaciones como El Buen Socio, como Fondeca, que podamos nosotros canalizar en la medida de lo posible recursos a sus propios fondos de garantía, y que ellos nos ayuden, sean nuestro socio estratégico, en colocar estos instrumentos de deuda ya más conscientes en toda su cartera de beneficiarios. Esa es la idea del fondo. Esperamos estar terminando de estructurar agosto y empezar a fondear a partir de agosto. Entonces, bueno, 2020 con tantita suerte, y muchos de nosotros nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar tocando la puerta para poder empezar a tener esta discusión y estas pláticas acerca de cómo le vamos a hacer cada uno en nuestros propios paisajes para realmente tener un impacto sostenible y un impacto sustanciado, un impacto fuerte, un impacto sólido. Y eso, básicamente. Gracias, Héctor. De seguro Gaby, y retomando esto del manejo del paisaje, y que todos estamos inmersos en este paisaje, ¿cómo conectar los financiamientos para que tengan esta visión? O sea, para que el financiamiento que se da en la cuenca baja impacte en la cuenca alta o en la cuenca. Yo creo que para una conexión a esta escala tenemos que empezar a pensar mucho más en términos de largo plazo. Sin duda alguna, todo lo que son aportaciones voluntarias, responsabilidad social de las empresas y demás, es muy necesario y va a ayudar a solventar y a permitir que muchos de los modelos de inicio, ¿no?, se mantengan. Inclusive, yo me atrevería a decir inversión de impacto o Program Related Investments, que son como estos programas de inversión dispuestos a recibir pues un rendimiento mucho menor al mercado, son muy necesarios, pero eventualmente tenemos que empezar a brincar a una escala que nos permita hacer los procesos regenerativos o empujar los procesos regenerativos al ritmo que se requieren, que cada vez son más urgentes en términos de escala, en términos de plazos o horizonte temporal. Me parece que algunos cajones financieros o algunos aspectos que justamente por esta falta de lenguaje común o de empatía, donde muchas veces estamos pensando solamente a nivel de proyecto individual y hay poca cooperación entre gobierno, academia, sector privado, ¿no?, pequeños proyectos. Es más, me atrevería a decir muchas veces no logramos ni siquiera ponernos de acuerdo entre academia, sector verde y ejecución, sector verde, ¿no? Porque justamente estamos todos solamente en nuestra cachucha de lo que somos. Entonces,
estamos dejando ir muchas oportunidades porque, como ya lo mencionaban Laura, Héctor, hay muchísimos capitales que cada vez más se están interesando en apostarle a proyectos regenerativos y proyectos de restauración o de conservación o de manejo del paisaje a gran escala. Laura mencionaba brevemente algunos ejemplos, ¿no? Pago por desempeño, bonos de impacto ambiental, bonos de resiliencia. Voy a desempaquetar uno de esos ejemplos justo para los que no somos financieros, ¿no? Ayudarnos todos a entender de qué estamos hablando. O sea, son modelos donde finalmente hay un externo que, por la motivación que sea, como decía yo antes, si es por supervivencia o es por un tema de rendimientos, está dispuesto a poner su dinero o a invertir en un proyecto de naturaleza regenerativa o de naturaleza, pues, conservación, etc. Y por otro lado tenemos a algún gobierno o alguna plataforma o alguna comunidad inmersa en una cuenca que necesita estos capitales para hacer las cosas a la velocidad requerida. Entonces, conectar el uno con el otro. Les voy a hablar de un ejemplo, por lo menos en el que estuvo involucrado WRI, que es un bono que acaba de salir en noviembre, un bono de resiliencia forestal. Seguramente han escuchado en los últimos años el tema de los megaincendios de California, porque ha estado muy en las noticias, ¿no? Cada vez que es la temporada. Se pueden imaginar, yo no me atrevo a ponerle números, pero la cantidad de daños y de estragos, no hablemos de vida, ¿no? Que es, por supuesto, el peor de los escenarios, pero simplemente en términos económicos lo que eso representa. No solo de daños ejecutados, sino de baja en los sistemas productivos y económicos del lugar donde están asentados, ¿no? Entonces, este bono, como ejemplo práctico, se generó justamente porque, para hacer el manejo requerido en esta cuenca, lo que estaba ocurriendo es que había sido una cuenca que se había mantenido bajo una estrategia de regeneración natural y conservación por mucho tiempo, y el material combustible acumulado y la incapacidad incluso del Servicio Forestal de los Estados Unidos estaba impidiendo que se llevaran a cabo las estrategias de manejo en una escala significativa, ¿no? ¿Qué se hizo? Se conectó los intereses de estos capitales, una mezcla, porque ahí sí fue totalmente híbrido, hubo algunos inversionistas dispuestos a recibir rendimientos menores al mercado, eso atrajo otros inversionistas que sí están recibiendo algo mucho más parecido al mercado, y las empresas que estaban asentadas en esta cuenca, desde resorts de esquí, por ejemplo, que se pueden imaginar la baja, ¿no?, que puede haber en sus temporadas cuando hay un incendio de esta naturaleza, y se constituyó el instrumento, que lo que les permitió fue tener el dinero a priori, lanzar el proceso de restauración o de manejo a través de una unidad ejecutora, que en este caso fue el Servicio Forestal de los Estados Unidos, con una velocidad mucho más amplia, que todavía está ocurriendo, no quiere decir que ya se haya restaurado todo, es un plazo a 5 años, y los diferentes beneficiarios se comprometieron a pagar en un plazo adecuado. Como bien lo mencionabas, no se trata de traer una receta sin considerar los detalles de cada uno de ellos, ¿no? Se trata de hacer un compromiso de pago o de repago que de verdad cumpla con los ciclos de ingresos de los diferentes beneficiarios. Entonces, ese es un ejemplo de las oportunidades que sí están sucediendo ya en el mundo, y creo que en Latinoamérica nos está faltando, pues, esta visión, gobernanza, empatía, en fin, para ponernos de acuerdo y echarlo a andar. Y por otro lado, también me atrevería a decir que la parte de empezar a institucionalizar esta visión y también romper esas barreras sectoriales que tenemos. O sea, hoy por hoy tenemos al sector verde por un lado, yo daba el ejemplo del sector hídrico por otro, que por alguna razón no es tan verde en sus estrategias de inversión, no sé por qué, pero tenemos que empezar a romperlo y empezar a generar flujos financieros atados a esta lógica, pues, que es indisoluble de lo que la naturaleza representa. Tenemos que dejar quizá de hablar o cómo es predicar entre obispos, y entre todos empezar a construir la narrativa que permita, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad entender que si tiene una planta hidroeléctrica inmersa en una cuenca que depende de un caudal con cierto ritmo y estándar, pues invertir en la cuenca no es una inversión ni de impacto ni de ningún otro apellido, es una inversión simple y llana, porque la sostenibilidad de estas plantas depende de eso, ¿no? Mismo el ejemplo del sistema de agua y drenaje que mencionaba antes con las presas, no tendría por qué no ser una estrategia de inversión del sector hídrico, apostarle a un tema de gestión sostenible del paisaje, a un tema de pues, todo lo que son procesos regenerativos,
de nuevo, no solo por supervivencia, también por costo-eficiencia, pero pues nada, creo que nos está faltando hacer esa comunicación y uno de los primeros ingredientes es empezar a pensar en el largo plazo y no solamente a nivel individual y a nivel proyecto inmediato o necesidad inmediata. Gracias. Eduardo, ¿cómo a 3.500 productores de café organizados que ya tienen acceso a un crédito, o sea, un financiamiento regenerativo, puede ayudarlos a mantenerse a lo largo del tiempo? Sí, bueno, son 3.500 productores agrupados en más o menos 45 cooperativas que a su vez conforman la CEPCO. En el tema del trabajo, nosotros en algunos sectores partimos del principio de juntos pero no revueltos. Eso es fundamental. Hay temas que son unidades de producción en donde todos hacen gestión común, hacen venta de productos común, compran en algunos casos de algunos insumos de manera común, pero cada quien ejecuta el trabajo en su parcela. Entonces, el estar asociado les permite a estos 3.500 productores, que nada más aclarar, son los que conforman la CEPCO, que a su vez es el accionista principal de Findeca. Pero Findeca, digamos que le da servicios financieros no solo a esos 3.500, sino a un conjunto, digamos, de cooperativas de diferentes escalas. Hay productores de chicle en la península, productores de miel en Chiapas, de café. Están aquí los compañeros de pueblos mancomunados que también reciben financiamiento para diferentes eslabones de su cadena productiva. Entonces, compañeros de Pimienta en Puebla, que finalmente son organizaciones que traen ya mucho rato en esta visión, ¿no? Comentaban ahorita de los años que se llevó para el Fondo Mexicano para visualizar la cuarta transformación. Estoy convencido de que las organizaciones sociales que tienen este tipo de proyectos, esa visión también la tuvieron más o menos en esas épocas, porque hablamos de la Tosepan con sus 35 años, con 30, Uciri con 35, entonces que traen el tema, y recuerdo mucho en el 95, 96 cuando salió el tema orgánico, de producción orgánica, en donde fueron muy cuestionados y muy criticados, ¿no? ¿Y eso qué? ¿O qué piensas hacer? ¿O quién te lo va a comprar? ¿Quién te lo va a pagar? Y finalmente todo ese esfuerzo, que comparto plenamente el tema, no queda solo en el tema organizativo productivo, sino también en una capacidad de gestión para hacerse escuchar, ¿no? Y en esa iniciativa, en donde también tuvo que ver mucho el padre Frans van der Hoef, que es un holandés, que junto con otro religioso que se llama Nico Rosen en Holanda, iniciaron con el trabajo del comercio justo, en donde el que se quedó en Holanda dijo: yo me voy a encargar de buscar empresas que sean capaces de pagar un sobreprecio por un producto, pero no es una dádiva, sino es un reconocimiento en tema de una calidad. Entonces, encárgate tú de que la producción de esos campesinos organizados sea sana y sea de calidad. Si tú traes eso, yo me encargo de buscar empresas que sean capaces de pagar un sobreprecio, que después vamos a buscar un mecanismo para hacer esa validación de que ese sobreprecio efectivamente llegó a la bolsa de ese campesino y no se quedó en el camino, ¿no? Entonces, creo que eso posibilita que después, con esa fortaleza, bueno, y además de eso tuvo como resultado, sentó las bases de lo que es el comercio justo, y en donde, por ejemplo, el día de hoy, las 100 libras de café está más o menos en $100, seguramente, un poco más, un poco menos, sobre $100 las 100 libras. A estos productores organizados tienen un precio garantizado de $190 las 100 libras. Entonces tenemos un piso para poder hacer inversiones de bajo riesgo, que finalmente todo el tema del otorgamiento de créditos y el manejo de recursos tiene que ver necesariamente con el riesgo de cuánto estamos asumiendo que podemos ganar o perder, ¿no? Entonces, este sistema de comercio justo crea un piso, y lo hay para café, lo hay para otros productos, para muchos otros productos, y digamos que esto es el piso, y de ahí si los productores se esmeran y tienen mucha calidad en su producto y pueden lograr puntajes en tasa elevados de, no sé, cercanos al 90, tienen sobreprecios excepcionales, ¿no? Que van, no sé, por ejemplo, CEPCO trae un contrato de 5 años con una empresa estadounidense que le paga $240 las 100 libras ahorita.
y si superan puntos en calidad, tienen premios sobre eso. Entonces finalmente el productor sabe que en lo individual hace un esfuerzo, hay una trazabilidad en la parte de su producto porque se consolida como cooperativa, y entonces cada cooperativa tiene que hacer su esfuerzo por lograr un puntaje más alto en su producto, y si eso lo logra va a tener una retribución directa que va a ser diferente al que se esmeró menos. Entonces esa parte es interesante y hace posible, ¿no? Pero bueno, entonces teniendo esta parte como el piso, porque nosotros decimos que las organizaciones van a permanecer haciendo actividades sostenibles en la medida de que la actividad que desarrollan les genere ingresos que los incentiven a mantenerse en esa actividad, de lo contrario no hay futuro en eso, ¿sale? Y ese esquema o esa forma de organizarse hace posible que esos productores organizados tengan bajo reglas claras de cómo pueden ser o no elegibles para financiamientos adicionales, ¿no? Entonces, la organización posibilitó que una unión de crédito, que también es parte de CEPCO, canalizara recursos para mejoramiento de vivienda, en donde un crédito junto con un subsidio de CONAVI hiciera posible que más o menos los 3.500 productores, 80-90% pudieran acceder y mejorar su vivienda. Sale en un sistema de producción o de mejoramiento de vivienda como ellos lo conceptualizan, no como uno quisiera que ellos tuvieran su casa, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Tosepan, en Cuetzalan, Puebla, ahí el impacto fue mucho mayor. Estamos hablando de más o menos 25,000 productores de café que pudieron tener acceso a un esquema de mejoramiento de vivienda vía crédito y vía complemento de subsidio de CONAVI, que fue posible gracias al trabajo organizado en un producto que es sostenible y que justamente en el resultado tiene la connotación de ser regenerativo. Wow. En el que estemos, el financiamiento es necesario, ¿sí? Justo hemos tenido estos 4 panelistas que desde su experiencia creo que nos han dado mucha luz de cuáles son las bases para poder ver al financiamiento como una oportunidad, y aquí hay 4 personas que son muy exitosas llevándolo a cabo, ¿no? Tenemos tiempo para un par de preguntas, seguramente va a haber muchas. Espero que se queden a comer con nosotros. ¿Cuántos? 3 minutos. Listo. 3 minutos acá. Y ahí hay otra. Por acá hay otra. Yo quería hacerles una pregunta a cualquiera del panel que quisiera contestar, que es un tema sobre la escala. O sea, manejaron varias veces que estos pequeños proyectos, como lo que escuchamos en la mañana, o sea, deberían de como crecer a un cierto tamaño para que fueran de alguna manera apetecibles, ¿no? para este ecosistema financiero. Y a mí me cuesta mucho trabajo porque de alguna manera estamos queriendo hacer a los proyectos productivos que se parezcan a lo que la gente está acostumbrada, ¿no? Y he visto muchos que al quererlos hacer más grandes o de un tamaño apetecible, fracasan, justo porque queremos poner una complejidad que a nivel pequeño funcionan, pero un poquito más grande no. Entonces, yo quería preguntarles qué tan, igual ya no sé la respuesta, pero ¿dónde está la flexibilidad, digamos, más del sistema financiero a no querer hacer que estos pequeños proyectos sean las papayas de Canadá? O sea, sino que el financiamiento y demás sea mucho más sensible a estos pequeños tamaños que son justo donde se requieren los recursos. Si quieren contesto yo, porque yo soy el que me meto al tema de escala. Cuando hablamos de escala y cuando hablamos de que este tipo de organizaciones busca escalabilidad, vamos a dejarlo en buscar escalabilidad más que buscar nacer con escala. Aquí tengo a Lupita enfrente. Lupita es beneficiaria del Grupo Paisano en un proyecto en su propia organización. Nacimos con 38 productores, pero con muy poquitas hectáreas, 31 productores. Apenas este año, después de 2 años de un esfuerzo, estamos empezando, Lupita y este equipo que ella liderea, está empezando a observar y a platicar con nuevos productores para que se vayan integrando. Nuestro proyecto más grande nace en Apatzingán, en Michoacán. La primera reunión que yo tuve con ellos eran 11 productores. Hoy en día son 434 productores asociados. Entonces, ¿qué si buscamos? Que el proyecto tenga, o sea, que el proyecto se puede escalar.
porque si no se puede escalar no podemos justificar cierto tipo de inversiones. Lupita, por ejemplo, apenas este año estamos empezando a observar sus cámaras frías, a nivel infraestructura ya de proceso para comercialización. Si no juntamos a estos nuevos productores va a ser muy complejo justificar este tipo de inversión. Nosotros, para darles una idea, necesitamos 700 hectáreas productivas de mango, de aguacate, de lo que sea, para poder justificar una línea de empaque. Estamos hablando de la parte más básica de un empaque para comercializar fruta de exportación. 700 hectáreas. Entonces, si no juntamos, si no se genera este tipo de escala, resulta muy complejo meterse a un tema de inversiones que tengan sentido o que tengan la oportunidad a veces de capturar márgenes de intermediación o capturar valor en la cadena de valor del producto. A eso me refiero. Sí podemos observar proyectos pequeños y acompañar a estos grupos de productores en el tiempo a que vayan creciendo. La realidad es que sí, y lo hemos hecho. Que resulta muy complejo llegar a un proyecto en donde mi tope no dé ni siquiera para la parte más básica de inyección de infraestructura. Lo que no quiere decir que no haya una gran cantidad de oportunidades a nivel paisaje, y ahí es donde empezamos a entrar en temas de una aproximación sistémica. Un habitante de una comunidad inmersa en un paisaje, hablemos de la propia región de la mariposa monarca, ¿no? Toda esta región. Pues el habitante de esa comunidad tiene puerquitos, tiene gallinas, pero aparte tiene 7 hectáreas o cuidan 70 hectáreas de bosque. Y aparte tiene tal vez 1,5 hectáreas, 2 hectáreas de tierra ya impactada porque ahí cosecha o cultivan su maíz. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Sí, ahorita me jalan el ir. Si hay una aproximación sistémica, esta comunidad puede ser beneficiada tal vez si se hace un plan de manejo del bosque, puede ser beneficiada con un aserradero, puede ser beneficiada con 35 hectáreas de invernaderos para cultivar en alta densidad productos orgánicos, y también podamos entrar con temas en comunitarios de producción tal vez de huevo o de pollo. O sea, sí se puede generar, cuando hay una aproximación sistémica a los proyectos, seguramente si los territorios son lo suficientemente grandes, seguramente podemos encontrar oportunidades de escalar los proyectos y no necesariamente en donde los teníamos pensados. Nos puede brincar la liebre por otro lado.